el que primero encuentre Génesis capítulo 5, verso 21 al 24. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Al 24, siga. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te suplico en esta tarde que nos hables. Danos claridad de tu palabra y que esta palabra ministre el corazón de cada uno de nosotros. Que no sea un momento más de nuestra vida, sino que sea tu misma presencia, tu mismo espíritu, llegando a lo más profundo de nuestro corazón. Háblanos y nosotros escuchamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje de esta tarde es: Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Tal vez el nombre de Enoc no sea muy común para usted. Tal vez sí, tal vez no. Y yo busco hablar un poquito de este personaje de la Biblia. Este es uno de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. En ese salón de la fama de Hebreos 11 se encuentra Enoc como el segundo héroe de la fe. Está Abel como el primer héroe y el segundo héroe es Enoc. Es interesante. Hebreos 11:5. No, todavía no lo lea. Enoc es bueno, hay dos Enoc en la Biblia. Está de la línea de Caín. El primer hijo de Caín es Enoc. Y de la línea de Abel y Set, que es el que reemplaza a Abel, está también otro Enoc. Enoc, el de la línea de Caín, es el malo, y Enoc, el de la línea de Set, es el bueno. Hay gente que se molesta porque hacemos esa diferencia entre buenos y malos, pero la verdad es que solo hay dos grupos en el mundo: los buenos y los malos. Y los malos son todos aquellos que se apartan de Dios, son todos aquellos que aborrecen a Dios, son todos aquellos que no tienen la Biblia como su regla de fe y conducta. Esos son los malos, los que cuando usted les habla de Dios, ellos maldicen, reniegan, odian, se burlan y no tienen ninguna clase de temor. Ahora, los buenos son los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, los que creen en Cristo, los que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz, los que aceptan que la muerte de Cristo no fue para vengar alguna circunstancia política o religiosa, sino que la muerte de Cristo fue para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esos son los buenos. La pregunta que yo le hago es: ¿usted pertenece al grupo de los buenos o pertenece al grupo de los malos? ¿Ah? De los buenos. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿Al grupo de Set o al grupo de Caín?
al grupo de Sed. Gracias. Entonces, vamos a hablar hoy de la línea de buena conducta, de la línea de la fe, de la línea de gente creyente, de gente que cree en la palabra de Dios. Y esa es la línea de Sed, que llegó a la séptima generación, que se llama Enoc, y que es el personaje bíblico del cual vamos a hablar unos minutos en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Sed es el séptimo en la generación de Adán, y Enoc es el séptimo en la generación de Adán, y Enoc tiene un significado. Usted sabe que los nombres hebreos siempre significan algo, y lo que significa Enoc es inicio. Eso significa la palabra Enoc, inicio. ¿Y qué inicio está profetizando Enoc? ¿Por qué su padre le colocó ese nombre de Enoc como el inicio de algo? Dice la Escritura que Enoc vivió 65 años, y después de haber cumplido 65 años, engendró a Matusalén. Matusalén. ¿Han escuchado a Matusalén? Los que son mayorcitos saben que las abuelas nos decían: este muchacho o este señor es más viejo que Matusalén, porque Matusalén fue el hombre que vivió más años en la tierra. Vivió 969 años. 969 años. Es decir, por 31 años no vivió un milenio. Tremendo, ¿eh? Vivir casi 1000 años Matusalén. Y es el que más ha vivido en la tierra. Pero, oído a esto, Enoc es el inicio, según lo que significa el nombre. Pero Matusalén es el final. Matusalén es el final. Enoc vivió 365 años, fue todo lo que vivió, o no lo que vivió, sino lo que mantuvo aquí en la tierra. Pero dice la Biblia que a los 365 años fue llevado por Dios al cielo y no se encontró. Entonces, hermanos queridos, Enoc significa el comienzo del fin, y Matusalén significa el final del fin. Por eso Enoc tiene 365 años de existencia en la tierra, y nos puede recordar que un año tiene 365 días, dándonos a entender que Enoc está representando un tiempo específico en la vida aquí en la tierra. Y Matusalén, que es el que más vive de todos los mortales, muere a los 969, o sea, a los 969 años, y que al morir, entonces aparece el bisnieto de Enoc, que se llama Noé, que es el que ha preparado una barca o un arca para montar o subir a él con toda su familia, y comienza entonces el fin de toda la población terrenal. Oiga, tremendo. A mí me hace pensar esto mucho. ¿Por qué? Porque venimos anunciando que Cristo viene pronto. Y la gente dice: no,
no creo, hace muchos años que se está predicando que Cristo viene y no viene. Y la gente está desprevenida, está ya algunos predicadores incluso ya están omitiendo este mensaje de que Cristo viene pronto, porque piensan ellos, hemos predicado tanto que Cristo viene y que el fin viene, pero nunca viene. Pero mire, se anunció el principio del fin con Enoc y pasaron 969 años hasta que se cumpliera esa palabra profética, que el nacimiento de Enoc sería el principio del fin. Y se anunció a los 65 años de la vida de Enoc que Matusalén sería el final de todas las cosas. ¿Ven que las cosas con Dios no suceden de la noche a la mañana? ¿Ven que las cosas de Dios son anunciadas con anticipación? ¿Y sabe por qué, hermanos queridos? Porque Dios es paciente para con todos, esperando que todos procedamos al arrepentimiento, que ninguno se pierda, sino que todos le conozcamos, creamos en Él, le aceptemos y vivamos para Él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, no es así que Cristo viene pronto y ya mañana, no. Él es el único que sabe el día y la hora, pero nuestra obligación es estar preparados todos los días de nuestra vida, como si Él viniera hoy. Así se tardara 1000 años en venir. Hoy tenemos que estar preparados para recibir al Señor en las nubes. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, Enoc es un prototipo del rapto de la iglesia. Dice la Biblia que a los 365 años de vida desapareció, fue raptado, fue capturado, fue trasladado, fue traspuesto y nadie le volvió a ver jamás y nadie supo qué pasó con este personaje. Y dice la Biblia, porque le llevó Dios. Así dice la Escritura, que usted y yo en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta desde los cielos, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor para siempre. Amén. Qué maravilloso. Usted debe emocionarse con eso. Usted debe sentir una gran esperanza. Quizás usted tiene ahora sufrimiento, tiene algún dolor, alguna enfermedad, alguna pobreza, alguna necesidad, algún dolor en su corazón por algo que está pasando, pero alentaos con estas palabras: Cristo viene pronto, Cristo te arrebatará de esta tierra en cualquier momento y te llevará a vivir una vida gloriosa. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Una vida gloriosa. Gloria a Ese es Dios. el final de nuestra salvación. En esa glorificación de tu cuerpo, en esa glorificación de tu existencia, es el final de esta vida terrenal para estar con el Señor. ¿Sabe, hermanos queridos? Yo sí quisiera vivir muchos años. Pero ¿sabe por qué? Porque quisiera ser arrebatado a los cielos por el Señor. Amén. No quisiera, pero eso lo sabe el Señor, pero tengo mi fe, mi esperanza. Señor, dame larga vida porque quiero que tú me lleves y no quiero ir a la tumba fría. Quiero ser levantado en un abrir y cerrar de ojos y ser llevado a tus brazos en las nubes y llevado al cielo contigo y con toda la iglesia del Señor. Aleluya. A su nombre, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, recuerde, Enoc significa el principio del fin y Matusalén significa el final del fin. ¿Por qué razón? Porque cuando muere Enoc,
viene el juicio a todo el planeta. Viene el famosísimo diluvio universal, donde el protagonista fue toda la familia de Noé, que era bisnieto de Enoc. Noé era bisnieto de Enoc, así como Joshua es mi bisnieto. Y vamos a creer que Joshua va a seguir esta línea salvífica, esta línea de predicadores, esta línea de profetas de Dios. Amén. Recuerde que les dije que mi familia tiene más de 70 creyentes y que de esos 70 creyentes hay tal vez un 50% de pastores, evangelistas, cantantes, músicos, poetas, gente de Dios, gente que le sirve a Dios. Y hermanos queridos, la familia de Enoc, yo creo firmemente que se salvó. Yo creo que Matusalén y los hijos de Matusalén, hasta llegar a Noé, se salvaron. Todos murieron antes del diluvio, pero salvos, porque era la línea de Dios. Y Noé se salva en medio de la tribulación. Ahora, queridos, escuche con claridad esto. Dios espera que la raza humana llegue hasta su máxima corrupción para entrar en juicio. Y le voy a poner un ejemplo en la Biblia. Cuando Dios llama a Abraham y le dice que le va a dar la tierra de Canaán, que le va a entregar desde el Mar Rojo hasta el río Éufrates, toda esa tierra, Abraham creyó en esa promesa. Pasaron muchos años sin que se cumpliera, aunque ya vivían en tierra de Canaán. Pero llegó el momento cuando la descendencia de Abraham en Jacob, su bisnieto también, a su nieto Jacob, cuando llegó el momento, Jacob y su familia entraron a Egipto, Dios le dice a Jacob que ellos van a heredar la tierra de Canaán, como le prometió a Abraham, pero que van a pasar un tiempo, van a pasar 400 años en Egipto, hasta que los cananeos lleguen a su máxima corrupción. O sea, 400 años antes, en el tiempo de Jacob, los cananeos, los heteos, los filisteos, todos los feos que habían en Canaán, no habían llegado al colmo de la maldad, según Dios. No habían llegado a la corrupción, a la idolatría, a la hechicería, a la violencia, al robo, a la rapiña, al crimen, a los vicios, hasta ese colmo cuando Dios dice, no más paciencia, no más misericordia, no más gracia. Y entonces le dice a Jacob, hasta 400 años ustedes van a llegar a la tierra para conquistarla definitivamente. Mientras tanto van a estar en Egipto y van a seguir mis leyes y mis ordenanzas y van a seguir creyendo en mi nombre y esperando con alegría y con paz ese día glorioso que los liberte y los lleve a la tierra prometida. Pero note, 400 años. ¿Cuál era la clave? ¿Cuál era la condición? Que los cananeos llegaran a su máxima maldad. Ahora, mis queridos, estamos en un mundo muy perverso. Estamos en un mundo muy corrupto. Están dañando la mente de los jóvenes a través de las redes sociales. Están dañando la mente aún de los ancianos.
porque también hay mensajes para los ancianos en las redes, de corrupción, de maldad, de lujuria. Hay mucha pornografía, demasiada pornografía que está destruyendo la mente de la sociedad. Hombres y mujeres atrapados por el monstruo horripilante de la prostitución y de la pornografía. Y a veces, el más afortunado de todos soy yo, porque a veces aún hombres muy santos y mujeres muy santas están expuestos a la pornografía porque las presentan en la pantalla grande, en la pantalla chica, en los espectáculos, en las pancartas, en los avisos publicitarios, en todo lugar, quiera o no quiera, empieza a verse pornografía. Porque es lo que vende, porque es lo que atrapa, porque es lo que esclaviza y es lo que Satanás quiere. Pero pienso yo que Dios le está dando un tiempo prudencial a la iglesia, un tiempo prudencial al mundo para que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad y vengan al conocimiento de Jesucristo, que es el único Salvador, que es el único que pagó el precio por tu cuerpo, por tu alma y por tu espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pareciera que la maldad, aunque es tan grande, todavía no ha colmado la paciencia del Señor. Pareciera que aunque hay una corrupción terrible y un comportamiento nefasto en el ser humano, Dios todavía tiene misericordia, tiene gracia, tiene bondad, tiene generosidad, tiene compasión de la raza humana, esperando que ninguno se pierda. Pero llega el momento cuando el hedor y el olor y la pestilencia del pecado sube al trono de Dios y Dios dice, basta ya. Y dice la Biblia que esta vez la humanidad no va a ser destruida con agua, va a ser destruida con fuego. Más tremendo, ¿no? ¿Qué es más terrible, el fuego o el agua? Yo creo que el fuego, ¿no? El fuego dice que todas estas cosas serán consumidas por el fuego, pero la iglesia no. La iglesia estará gozando con el Señor, habrá sido raptada, habrá sido trasladada al cielo antes de que estas cosas sucedan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que Enoc hubiera caminado con Dios si el mundo antiguo era tan malo? Mire, voy a pedir que lean Génesis capítulo 6 y me van a leer del verso 1 en adelante hasta donde yo les diga. Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante. Gloria a Dios. ¿Pueden leerlo en voz alta, por favor? ¿Qué pasó? ¿Se les perdió Génesis? Yo no tengo. Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron a los hijos de Dios y a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Amén. Gracias, hermana Maritza. Mire, Dios mirando desde el cielo la maldad de los hombres. El primer pecado que encuentro ahí es que los hijos de Dios, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, viendo que eran hermosas. ¿Quiénes eran las hijas de los hombres? Eran la descendencia de Caín. La multitud o la línea de la gente mala, de la gente idólatra, hechicera, corrupta, violenta, criminal, viciosa. Esas eran las hijas de los hombres. ¿Y quién eran los hijos de Dios? La línea de Enoc o de Seth, la línea buena, la línea de los creyentes. Y ellos se unieron en yugo desigual. Estaba escuchando hoy a un pastor hablar sobre el yugo desigual y colocaba un ejemplo bien coloquial, bien sencillo, pero que nos ilustra mucho acerca de esta unión desigual. Él decía, suponga que un ave se enamore de un pez y el pez se enamore de un ave y decidan casarse porque están enamorados. ¿Qué unión puede existir entre un pez y un ave? Cuando el ave quiera ir a estar con el pez y caer en el agua, se va a ahogar. Y cuando el pez decida salir del agua para estar con el ave, se va a asfixiar porque no va a tener oxígeno. Entonces hay un yugo desigual. Pero la gente desobedece arbitrariamente a Dios. La gente es feliz rebeldizándose contra Dios. Es más, hay gente que odia a Dios. Que cuando uno le habla de Dios quisieran matarlo a uno. Aborrecen a Dios. Y Dios no les ha hecho ningún mal. Pero dice la Biblia que Dios mira desde los cielos y tiene paciencia, pero llega un día en que su paciencia se va a terminar. La generación de Enoc era una generación igual a la nuestra, mala, corrupta, perversa, llena de crimen, de violencia, de adulterio, de homosexualismo, llena de alcohol, llena de toda clase de vicios. Era una generación, como lo leyó la hermana en Génesis 6, que colmó la paciencia de Dios. Y entonces Enoc nace para anunciar el principio del fin. Y el hijo de Enoc nace para anunciar que cuando él muera, se acaba todo esto. Y así fue. Cuando él murió, Noé subió al barco o al arca de Noé y viene la lluvia sobre la tierra e inunda montañas, inunda el Himalaya, inunda las montañas más altas del planeta y no queda vivo nada, ni nada. Todo perece. Y todo vuelve a comenzar con Noé, pero todo perece. Todo se acaba. Hay algo interesante en la vida de Enoc, y es que cuando nace Matusalén, dice la Biblia que Enoc cambió su conducta. Muchas veces un evento, un matrimonio, el nacimiento de un hijo, una experiencia sobrenatural con Dios nos hace cambiar el rumbo de nuestra vida. Por eso necesitamos tener algún evento con Dios, algo que marque un principio, algo que marque un antes y un después. En el caso de Enoc, el nacimiento de Matusalén le marcó un cambio maravilloso en su vida. Desde el nacimiento de Enoc, Enoc caminó
caminó con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, no caminó 10 años, no caminó 50 años, no caminó 70, 80 años, que es lo más que nosotros podemos caminar en nuestra época. Caminó 300 años. Y algunos que están aburridos con 2 años de caminar con Dios. Algunos que piensan que tienen muchos años de caminar con Dios. Oh, yo tengo 50 años de caminar con Dios y no he visto nada. Enoc caminó con Dios 300 años. Y como caminó con Dios 300 años, Dios se lo llevó para que no viera muerte. Hermano, no hay un privilegio más grande que no ver muerte. Y usted puede estar en esa lista de los que no verán muerte. Pero necesitas caminar con Dios. Porque el que no camina con Dios tendrá que ver la muerte sí o sí. Pero el que camina con Dios y logra vivir hasta el rapto de la iglesia no verá muerte. Yo les dije al principio, no quiero ver muerte. Quiero caminar con Dios y quiero ser trasladado por Dios de esta tierra al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mis queridos, ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios, en primer lugar, es tener comunión con Dios. Es lo principal. ¿Y cómo tengo yo comunión con Dios? A través de la oración, a través de la Biblia, a través de la santidad, a través de la obediencia. Así camino yo con Dios. Así tengo yo comunión con Dios. Pero para tener comunión con Dios, yo necesito estar de acuerdo con Él. Porque como dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 3, no pueden caminar dos personas unidas si no están de acuerdo. Si usted no está de acuerdo con la Biblia, entonces no puede caminar con Dios. Yo recuerdo una vez que le estaba enseñando a alguien sobre los diezmos y era el esposo de una señora que iba a la iglesia y cuando yo le enseñé, él se sorprendió porque no conocía esa enseñanza y miró a su esposa que era mucho más experimentada en la fe y le dijo, ¿verdad? ¿Eso que está diciendo el pastor es verdad? Y ella dijo, no, eso, lo que pasa es que, bueno, y le dio ahí una explicación. Y el hombre dijo, ya. Le creyó a ella, no le creyó a la Biblia. Entonces, nadie puede caminar con Dios si no está de acuerdo con Dios. Si no está de acuerdo con su palabra. Nadie puede caminar con Dios si está pensando que puede hacer lo que ella quiera hacer, sin ninguna obediencia, sin ninguna sujeción, sin ningún apartarse del mal, y que puede de esa manera agradar a Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es tener una fe innegociable. Caminar con Dios es creer en Él y creer en Él como Él es, no como lo pinta el mundo. Porque el mundo ha creado muchos dioses. El mundo se ha inventado cada dios. Para el mundo una serpiente puede ser Dios. Las estrellas en particular pueden ser Dios. El sol y la luna pueden ser un Dios. Para el mundo una imagen puede ser Dios. Una estatua puede ser Dios. Un cantante puede ser Dios. Un artista puede ser Dios. Pero para poder caminar con el único y verdadero Dios, se necesita creer en Él tal y cual como Él es. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa serle fiel a Él. Ser fiel. Yo quiero que la pastora lea Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Muy importante este texto. Ahí nos vuelve a hablar la Biblia de Enoc.
Hebreos capítulo 11, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra de Dios: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Mire todo lo que encontramos en este texto. Por la fe, Enoc fue traspuesto, fue raptado por Dios. Por la fe, porque creyó en Dios. Por la fe, Enoc dio buen testimonio. Porque, queridos, cuando uno cree en el Dios verdadero, uno quiere agradarlo, quiere complacerlo, quiere obedecerlo, quiere que Él se sienta feliz con nosotros. Entonces, por la fe, Enoc agradó a Dios. Por la fe, Enoc dio buen testimonio y la gente daba buen testimonio de Enoc. Porque voy a decirles algo, y esto grábenlo en su corazón. Usted no cambia por lo que oye, usted cambia por lo que ve. Sus hijos van a ser lo que son por lo que ven, no por lo que oyen. Ellos, si usted le dice a un hijo que tiene que orar, pero nunca te ha visto orar, ellos nunca van a orar. Si usted le dice a un hijo que no hay que mentir, pero ellos ven que usted miente al jefe, miente al pastor, miente a Dios, miente a toda persona, pues ellos también serán mentirosos. La gente, nosotros los seres humanos, aprendemos y obedecemos lo que vemos, no lo que oímos. Por eso, la palabra de Dios predicada tiene que ser sazonada con un buen testimonio. Por eso mucha gente quiere pasar al altar y predicar y enseñar y decirle a la gente cómo vivir, pero no es así. El que pasa al altar no solo debe hablar, tiene que actuar. La narrativa, el discurso no es tan importante como los hechos. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Para dónde voy yo? Porque hablar es fácil. Lo que es difícil es vivir la palabra de Dios. Entonces por eso algunas personas se molestan. Ay, es que no me pasan a predicar. Pero no es eso. Es que tiene que haber un testimonio que agrade a Dios y agrade a los hombres para poder predicar la palabra de Dios, para ser maestro de la palabra de Dios. La Biblia dice: no os hagáis mucho de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Tengamos temor de Dios al subir al altar. No es un lugar santo como tal, solamente que cuando nos subimos a un lugar como este, sencillo, humilde, tenemos que tener un testimonio de fe que agrade a Dios y agrade a mi prójimo. Entonces la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que usted quiere agradar a Dios, ¿verdad? Este hombre Enoc fue un profeta en su tiempo. Él veía la maldad y él profetizó. Y con esto voy cerrando, voy terminando, y voy a pedir que lean el libro en la carta de Judas, el versículo 11. Judas, verso 11. No tiene sino un solo capítulo, es una carta muy corta, es la penúltima libro de la Biblia, o sea, está antes de Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis al capítulo 1, dé una vuelta a la página y va a encontrar a Judas. Judas, verso 11, por favor, puede leerlo. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro
en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestro ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá, por vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras, ondas del mar que espuman su propia vergüenza, Fieras ondas del mar, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sigo? Mire, 4 veces Judas menciona a Enoc como un profeta para su generación. Y ese profeta llamando a la generación o a su generación de impíos, de implacables, de fieras feroces, de nubes sin agua, de personas completamente alejadas de Dios. Y habla que es la generación de Caín. Ahí está Enoc predicando, profetizando a esta generación por 300 años. Y luego Matusalén por otros 600 años más. Y como ninguno obedeció, entonces vino el diluvio. Vino el bisnieto de Enoc, se subió al barco con su familia y empezó a caer agua que anegó a toda la raza humana. Ese es un cuadro clarísimo de lo que va a vivir esta generación, de lo que va a suceder muy pronto. Lo mismo que sucedió en Génesis capítulo 5, 6, 7 y 8 es lo que va a suceder en esta generación, en este momento de la tierra. El comienzo del fin, el final del fin y el juicio final. Hermanos amados, Enoc es un personaje que la Biblia lo muestra como un héroe de la fe. Qué lindo que usted y yo nos convirtamos en unos héroes de la fe, dando buen testimonio, viviendo para Dios, hablando con Dios, caminando con Dios. Qué bonito que usted pueda caminar con Dios. Yo sé que usted lo está haciendo. Yo sé que usted lo está procurando. Caminemos recto por ese camino, porque aunque seamos torpes, no nos vamos a extraviar. El que camina por el camino de Dios, por torpe que sea, no se extraviará. Usted pertenece a la línea de santidad, pertenece a la línea de salvación, pertenece a la línea de la descendencia de Abel, de Set, de Enoc, de Matusalén, de Noé, de David, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de María, hasta llegar a Jesús. Y ahí encontramos en la cruz un manantial de vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Colócate de pie, vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que nos haga creyentes en Él como está escrito, no como el mundo nos lo quiere escribir. Que seamos fieles a Él
no como la filosofía y la ideología nos lo está enseñando. Que podamos tener un testimonio perfecto para Él, para agradarlo, y una fe inquebrantable para hallar gracia delante de Dios. Padre, yo te doy gracias, porque en esta tarde tú nos hablas claramente, y yo recibo esa palabra. Yo la acepto con humildad, Señor. Espero que tu pueblo y las redes que la oyen puedan aceptar esta palabra con humildad y sencillez de corazón, y puedan tomar una decisión de imitar a Enoc, de imitar a Matusalén, de imitar a Noé y de imitar a todos los grandes hombres de Dios que están en la Biblia, para que todos nos podamos encontrar en esa tierra prometida. Gracias por la Iglesia Misionera Bethesda. Los bendigo con toda bendición espiritual y declaro por la fe que estas puertas se abren para recibir a pecadores arrepentidos, para recibir a hombres y mujeres profundamente necesitados de Dios, en el nombre de Jesús. Y bendice, Dios mío, a este pueblo que se reunió hoy, y llévalos en paz a sus hogares, y tráelos de nuevo a tu casa con alegría, con gozo, danzando como corderitos de la manada, porque han experimentado que seguirte a ti es el mejor negocio que puede hacer o tener un ser humano, un hombre, una mujer. Gracias por ello. Bendíceles esta semana con salud, con buenos ingresos, con paz en el corazón y con una familia fuerte y robusta en la fe, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.